nuestra computadora transmite el código ASCII hacia el sistema operativo. Y ya por último, el sistema operativo nos da una representación visual del carácter que nosotros hemos presionado. Y esto nos permite poder tener una interacción con los programas o los sistemas. Así que un dato importante del código ASCII es que cuando se trata de programar, no se recomienda un programar, hablando de sistemas o un programa multilingüe, no se recomienda mucho utilizar el código ASCII, dado que pues no cuenta con algunos caracteres. Por ejemplo, si hablamos del idioma chino, el código ASCII no contiene estos caracteres del alfabeto chino o los números. Así que si dado momento nosotros como ingenieros, pues, futuros ingenieros en sistemas, tenemos pensado poder distribuir algún programa a un sistema, pues no podríamos utilizar el sistema ASCII. Pero para no ir tan lejos, también aquí en Guatemala existen algunas empresas, los cuales personas del continente asiático son dueños o administradores de esas empresas. Por ejemplo, las maquilas o algunos negocios de importaciones de ropa, las cuales son provenientes de China o Japón. Así que si nosotros en algún momento quisiéramos eh, desarrollar o programar un sistema para ellos, y tendríamos pensado que ellos entiendan el 100% de la información, tendríamos que utilizar otros códigos alfanuméricos o multilingües como lo son UTF-8 o UTF-16. Pero solo es un pequeño dato del código ASCII. Así que si continuamos, ya nos introducimos a la historia del código ASCII. El código ASCII fue desarrollado con propósitos de telegrafía, lo cual es un medio de comunicación el cual utiliza señales electromagnéticas para poder transmitir mensajes. El código ASCII fue desarrollado a principios del año de 1960 y fue publicado finalmente en el año de 1963. Algo importante que hay que recalcar es que antes del código ASCII sí existían otros códigos, pero estos códigos eran distintos. Así que al momento de representar los caracteres, el código causaba conflictos o hacía que los programas tuvieran errores al momento de poder representar esos caracteres, dado que no existía un estándar. Y fue por eso que en el año de 1960 se tomó la decisión de poder desarrollar un código estándar para los demás códigos al momento de representar los caracteres. Más adelante, en el año de 1967, se tomó la decisión de expandir el código ASCII, y como lo mencioné anteriormente, fue porque no contaba con algunos símbolos o caracteres especiales. Eh, y bueno, esto sería un breve resumen de la historia del código ASCII, el cual es sumamente fundamental para representar caracteres en los sistemas informáticos. Y es por eso que es el código alfanumérico más popular de entre todos los códigos alfanuméricos. Así que continuamos con temas de igual importancia. De acuerdo. Bueno, conociendo un poco más del código ASCII, podemos adentrarnos a su estructura y funcionamiento. Empezamos recordando que el código ASCII se puede entender como una recolección, un conjunto de códigos de 7 bits utilizados para representar caracteres en dispositivos computacionales y electrónicos. A cada uno de esos caracteres se les asigna un valor decimal único y fijo, utilizado para facilitar el almacén y transmisión de datos. Estos valores fueron originalmente asignados por ASA, la Asociación Estadounidense de Estándares, cuando se desarrolla ASCII en 1963, específicamente por su comité X3.2. Como podemos ver a continuación, uno de los principales temas a abordar al desarrollar ASCII fue la cantidad de bits que éste utilizaría. Y claro, esto nos importa al examinar la estructura del código. Verán, ASCII es un tipo de traducción de códigos anteriores utilizados para la telegrafía. Entonces, tuvieron que tener esto como una consideración bastante importante al decidir cómo lo construirían. Inicialmente se pensó utilizar un código de 6 bits y pues implementar una función de shift, como la función de shift que tienen nuestros teclados, para intercambiar teclas. Sin embargo, esto se denominó demasiado arriesgado, puesto que el propósito del código es transmitir información y esto lo haría más propenso a errores. También se contempló hacer uso de 8 bits, más debido a la cantidad de caracteres que se tenía planeada, quedaría un bit sobrante. Así que finalmente se decide hacer uso de 7 bits para optimizar la transmisión de datos,
aunque en sus primeras versiones ASCII hace uso de un bit extra, conocido como bit de paridad, el cual tiene la función de detectar errores y es capaz de hacerlo al contar los números unos correspondientes al código binario de cada carácter. Ahora bien, tenemos a ASCII, un código de 7 bits. Esto significa que puede representar 128 caracteres, las posiciones decimales del 0 al 127. Esto hace que pueda representar mayormente el idioma inglés y a la mayoría de sus símbolos, pero no a todos ellos y claro, no a ningún otro idioma. Así que con el paso del tiempo, como se nos fue expresado con anterioridad, ASCII tuvo que pasar diversas actualizaciones y revisiones. Como podemos ver a continuación, un listado de todas estas actualizaciones. La primera de ellas es lanzada en 1967, aunque anteriormente se desarrolla una en 1965 que no es publicada, pero es utilizada por algunos pocos dispositivos. La última actualización de ASCII es en 1986 y en años posteriores obtiene revisiones. En esas actualizaciones se incurren múltiples cambios, como añadir nuevos caracteres, cambiar el nombre de algunos, mover su orden e incluso removerlos. Sin embargo, el cambio más notorio ocurre cuando ASA, la Asociación Estadounidense de Estándares, se convierte en ANSI, el Instituto Estadounidense de Estándares. ANSI adopta a ASCII y le otorga una expansión. En esta lista de versiones podemos ver este cambio en el apartado en el cual se empieza a anotar a ASCII como ANSI. Algo más que pueden notar en esta lista es que el parámetro de X3.4 se convierte en INSIDS, y esto se debe a que el comité que desarrolló ASCII, el comité X, se convierte en el comité INSIDS. Podemos continuar para aclarar una confusión que puede darse frecuentemente, y es el confundir a ASCII con ANSI. Podemos avanzar de diapositiva. ANSI, como hemos establecido, es una institución. Esta posee a una amplia variedad de estándares eh, y ASCII es solo uno de esos estándares. Sin embargo, cuando se le da la expansión a ASCII, esta también es denominada expansión ANSI o incluso código ANSI, lo cual puede llevar a algo de confusión. Pero en realidad lo que hace esta expansión es permitirle a ASCII representar caracteres de idiomas europeos como el español, el alemán o el francés e incluir sus signos de puntuación y símbolos monetarios. Pero estos dos conceptos son completamente distintos. Bueno, entonces podemos avanzar para revisar los grupos de caracteres del código. Primeramente y a continuación tenemos a los caracteres de control. Estos ocupan las primeras 32 posiciones y bueno, su función entera es controlar a los dispositivos que hagan uso de ASCII. Estos no tienen ningún impacto visual, es decir, que no se representan gráficamente. Toda su función es dirigir los mecanismos y, bueno, tener un rol en la comunicación de los dispositivos. Como dato curioso, el código ASCII inicialmente representaba esos caracteres con tan solo breves frases, lo cual traía algo de ambigüedad. Esto era utilizado a propósito, pero en ocasiones ocurría como un accidente, como ocurre con el carácter delete. Así que a continuación les compartiré una breve historia de una de estas ambigüedades y esto ocurre con Delete y el teletipo. El teletipo, también nombrado teletipo modelo 22, fue una teleimpresora electromecánica muy influenciable para el desarrollo e interpretación del código ASCII. Esta funcionaba con el código y esencialmente producía cinta perforada. Los cabezales de esta no podían regresar la cinta, así que cuando se cometía un error se utilizaba la tecla rub out. Esta enviaba el código 127 correspondiente a delete, pero lo que hacía era marcar la posición anterior con un carácter especial, que significaba que esa posición debía ser ignorada. Ahora, estos teletipos eran utilizados con computadoras DEC. Estas eran notoriamente baratas y utilizaban las teclas que tuvieran, pues, a su alcance. Entonces, le asignaban el carácter delete para borrar el carácter previo a la tecla marcada como backspace, que pues hacía la función de delete, mientras que a otra tecla completamente distinta, nombrada como delete, se le otorgaba una secuencia de escape. Esta ambigüedad no era compatible con otro tipo de terminales, por ejemplo, al ser utilizada con terminales Linux, pues, sus drivers no eran capaces de pues, comprender que dos teclas pudiesen hacer la misma función, así que quedaba a criterio del usuario cuál de las dos teclas utilizar, dependiendo del dispositivo específico que estuvieran utilizando. Ahora bien, dejando este dato de lado, podemos avanzar
para mostrarles la tabla de caracteres de control. A continuación les mostraré estas tablas y necesito que por favor les tomen capturas de pantalla. Las dejaré aproximadamente 10 segundos. Estas representan a los caracteres en sistema binario, decimal, hexadecimal y su abreviatura. ¿Podemos continuar? Ok. Muy bien, entonces llegamos a los caracteres imprimibles. Como mencioné anteriormente, los caracteres de control no se representan en pantalla y este es su completo opuesto, ya que de las posiciones hexadecimales 20 hasta el 7e se encuentran los caracteres cuya función entera es ser representados en pantalla. Estos pueden incluir letras, dígitos, signos de puntuación y otros símbolos que finalmente comprenden 95 caracteres. Nuevamente podemos avanzar para visualizar la tabla de caracteres imprimibles. Así que nuevamente les pediré encarecidamente que les tomen capturas de pantalla. Aquí nuevamente podemos ver que se representa el sistema binario, decimal y hexadecimal. Muy bien. Entonces a continuación realizaré una pequeña actividad con ustedes. Les estaré mostrando una representación de un carácter ASCII en algún sistema, en este caso, por ejemplo, el sistema binario, y les estaré pidiendo que me respondan su correspondiente carácter. Entonces, por ejemplo, les puedo preguntar cuál es el carácter correspondiente a el número binario 00011000, y como podemos ver a continuación, la respuesta sería el carácter cancelar. Bueno, entonces vamos a iniciar. eh, con el número decimal 35. Les estaré dando aproximadamente 10 segundos para que cualquiera de ustedes responda y si no tengo una respuesta, les estaré preguntando directamente a alguno de ustedes. Entonces, empiezan los 10 segundos. Numeral. ¿Está bien? ¿Podemos continuar para ver la respuesta? Y, en efecto, es la respuesta correcta. ¿Podemos seguir? En este caso, les pediré el carácter correspondiente al hexadecimal 38. Bueno, ¿podemos continuar? En este caso, la respuesta era el carácter 8. Bueno, vamos a seguir. En este caso les pediré que me respondan el número decimal correspondiente al carácter E minúscula. Bueno, han pasado 10 segundos, entonces le estaré preguntando a, por ejemplo, a Stephanie Rocío. Ahorita estoy buscando en las capturas. Está bien. Ay, no encontré la minúscula, solo la mayúscula. Está bien. Bueno, podemos ver que la respuesta en la siguiente diapositiva es el decimal 101. Continuamos. En este caso, les pediré que busquen el carácter correspondiente al hexadecimal 1D. Empiezo a contar los 10 segundos. Ok, entonces en este caso le estaré preguntando a eh, Eduardo Alejandro.
no lo encuentro. Está bien, vamos a darte algunos segundos más. Si alguien más lo encuentra, también pueden responder. Muy bien, parece ser que no lo han encontrado, entonces vamos a continuar. La respuesta a este es el carácter separador de grupo. Entonces podemos continuar. Este va a ser bastante fácil, así que espero que alguien conteste. Necesito el carácter correspondiente a la abreviatura del. Suprimir. Eso es correcto, como podemos ver en la siguiente diapositiva. Bueno, muchas gracias por participar. Vamos a continuar con nuestros temas. Extensión del código ASCII. Para dar cabida a una gama más amplia de caracteres y símbolos utilizados en varios idiomas y aplicaciones con el tiempo, se crearon extensiones del código ASCII. Asimismo, se extendió el código ASCII básico que se desarrolla para satisfacer las necesidades que representan los caracteres adicionales y símbolos en diferentes idiomas y regiones. A medida que la tecnología ha avanzado, se ha compuesto por Unicode. Se convirtió en el estándar dominante para la representación de texto a todo el mundo, ya que puede manejar una gama mucho más amplia de caracteres. Así como podemos el ASCII entendido en el occidente, las computadoras se agregaron caracteres como letras acentuadas, los cuales son A, E, I, O, U. Letras diacríticas, que son la ñ, símbolos monetarios, caracteres matemáticos y otros símbolos especiales. Esta variante se conoce comúnmente como el código ASCII extendido occidental ISO 859-1. ASCII extendido en Europa Central y del Este para lenguas como el alemán, el polaco y otros idiomas europeos, se desarrollaron variantes específicas del ASCII como ISO 859-2. Así como extendido en Asia, en países asiáticos se necesitaba un conjunto de caracteres completamente diferentes debido a la gran cantidad de caracteres utilizados en lenguajes como el chino, japonés y el coreano. Estos dieron lugar a estándares de codificación como lo que es el GB 3212 para chino, simplificado en Shift. El código ASCII tiene una amplia gama de aplicaciones prácticas, asimismo como lo veremos a continuación. Unicode. A medida que la globalización de la información se hizo más evidente, que se creó Unicode, un estándar de codificación de caracteres que busca abarcar todos los caracteres utilizados en todos los idiomas del mundo. Unicode es mucho más amplio y versátil que el ASCII, extendido y permite representación de miles de caracteres de los diferentes idiomas y culturas. Unicode está codificada de caracteres diseñada para facilitar el tratamiento informático, transmisión, visualización de textos numerosos, idiomas y disciplinas técnicas, además de textos clásicos de lenguas muertas. Lo que podemos ver en aplicaciones de código ASCII tiene una amplia gama de aplicaciones, prácticas en el mundo de la informática, así mismo como en la tecnología. Debido a su capacidad para representar caracteres y símbolos de manera estandarizada, aquí hay algunas aplicaciones específicas las cuales podemos visualizar. Comunicación de datos. El código ASCII es fundamental en la comunicación de datos a través de redes y sistemas informáticos. Cuando enviamos un correo electrónico, una página web o un mensaje, el texto, los caracteres, símbolos que componen tu mensaje se comunican utilizando ASCII.
Antes de ser transmitidos, se descodifican en el texto receptor. Esto permite que las computadoras y dispositivos comprendan y representen correctamente el texto que se envía. A continuación, programación, manipulación de cadenas. Los programadores utilizan constantemente el código ASCII para manipular cadenas de texto. Pueden buscar, reemplazar, cortar y pegar y realizar otras operaciones en cadenas de caracteres utilizando los valores numéricos de números y caracteres ASCII. Comparación de caracteres. Para comparar caracteres es un programa los valores numéricos del código ASCII. Se utilizan para determinar el orden y la igualdad de los caracteres. Esto es crucial para la ordenación de listas, la búsqueda de base de datos y muchas otras operaciones de procesamiento de texto. Control de flujo. En programación, los caracteres de control, como el remoto, el carro y el salto de línea, se utilizan para controlar el flujo de programa y el formato de salida. En interfaz del usuario, en aplicaciones de software, el código ASCII se utiliza para representar elementos de la interfaz del usuario, como lo que es botones, etiquetas y menús. También se utiliza para mostrar información textual en pantallas y ventanas de aplicaciones. Dispositivos de entrada y salida. En la comunicación como dispositivos periféricos, como lo que es teclados y pantallas, se utiliza código ASCII. Para representar los caracteres, los usuarios ingresan y visualizan. Protocolo de comunicación. En la comunicación entre dispositivos y sistemas, como la transferencia de archivo a través de FTP, Live Transfer Protocol, o la comunicación entre dispositivos de hardware, código ASCII se utiliza en protocolos de comunicación para transmitir comandos y datos de manera estandarizada. Asimismo, podemos ver las aplicaciones que es. Hemos mencionado antes que los caracteres se pueden mostrar en la pantalla utilizando codificación ASCII, lo que nos ha permitido desarrollar herramientas como Browse, un navegador web que admite visualizar ASCII y otras aplicaciones. El contenido ahora que se ha vuelto esencialmente ilegible, luego hay algo llamado Art ASCII, que es una forma de arte. Un ejemplo obvio sería el programa Image2TXT, que convierte imágenes a ASCII y como resultado produce una imagen basada en caracteres. A continuación, En el diseño de sistemas digitales, el sistema de numeración más utilizado, además del sistema decimal, es el sistema binario o base 2. El sistema binario emplea solo dos dígitos, 1 y 0, para representar números. Como la base del sistema es 2, cada dígito binario se multiplica por la potencia de 2 que corresponde. El sistema binario es un conjunto de componentes o elementos que interactúan y se relacionan entre sí, y que sirve para representar textos, datos o para procesar diferentes instrucciones en una computadora o en un dispositivo informático. Continuando, hoy en día, el sistema binario se declara como uno de los más conocidos, debido a que las computadoras y los ordenadores lo utilizan con tanta frecuencia que lo convierten en un sistema elemental para el uso cotidiano de personas, dado que se encuentra en la mayoría de dispositivos que utilizamos a diario. También son cruciales en los campos de la electrónica y la tecnología moderna. Continuando así, podemos decir que la tabla ASCII o el código ASCII es el diccionario que tienen las computadoras para entender el idioma que hablamos los humanos. En otras palabras, la computadora opera exclusivamente en números, específicamente en binarios. Es esencial para que las computadoras comprendan el lenguaje humano. Por lo tanto, fue necesario asignar un código numérico único a cada símbolo, letra o número de nuestro alfabeto para que las computadoras pudieran interpretar la información que ingresamos. Esta asignación de valores numéricos por parte del código ASCII permite que las computadoras almacenen y procesen textos de manera eficiente, ya que trabajan internamente con datos en formato binario. En resumen, se puede decir que el código ASCII es fundamental para la manipulación de datos de texto en sistemas informáticos y evita que todo lo que escribamos en una computadora se reduzca a una secuencia de unos y ceros. Continuando con la siguiente diapositiva, nos encontramos las dos tablas de caracteres del código ASCII principales.
como bien mis compañeros lo mencionaban, está en la tabla de caracteres de control e imprimibles. Haciendo un breve resumen de estas dos tablas, se puede decir que los caracteres de control son invisibles y no figuran caracteres imprimibles dentro de representaciones, como lo son el papel o sistemas. Mientras que por otro lado, la tabla de caracteres de imprimibles son todos los símbolos que se pueden imprimir por pantalla, como lo son las letras, símbolos y los números, etc. Continuando, ¿cómo convertimos de ASCII a binario? Para convertir de ASCII a binario es muy simple el procedimiento. Lo único necesario es obtener una tabla que muestre la semejanza entre los dos sistemas mencionados, de forma que todo símbolo ASCII escogido se cambia a su equivalente en binario. Si observamos la siguiente diapositiva, nos daremos cuenta que figuran las dos tablas principales anteriormente en el código extendido. A continuación les voy a presentar mi pantalla. Donde vemos dicha tabla. Okay. Para realizar la conversión de una oración, palabra, texto, etc., para binario, existen dos formas. De primero, nos encontramos con la forma manual, que es en la que utilizamos, o bueno, nos guiamos a partir de esta tabla, haciendo que cada carácter esté identificado de un número. U otra forma en la que podemos realizarlo es guiarnos a través de una tabla ASCII a binario. Vamos a realizarlo de las dos formas. Así que, ahora, imaginémonos que queremos convertir la palabra ASCII a binario. Para ello, lo primero que vamos a realizar es desglosar la palabra ASCII letra por letra, ya que nosotros vamos a convertir cada letra a binario. Entonces, empezamos buscando la letra A dentro de nuestra tabla, donde vamos a observar que tiene el valor de 65. Para realizar dicha conversión, nos vamos a guiar de una tabla conversora de decimal a binario, como lo presento aquí en la siguiente hoja. Entonces, podemos observar que el valor dentro de la tabla ASCII de la letra A es 65. Luego nos vamos por la letra S, donde podemos observar que la letra S cuenta con un valor de 83. Lo vamos a colocar de igual forma. Asimismo, seguimos con la letra C, que podemos observar que cuenta con un valor dentro de la tabla ASCII de 67. Y por último, la letra I, que cuenta con un valor de 73 dentro de esta misma tabla. Como se repite dos veces, lo colocamos pues, dos veces. Entonces, luego de hacer esto, vamos a empezar operando, utilizando la conversión de decimal a binario. Entonces empezamos diciendo, 65 es mayor o igual a 128. Al ser falso, colocamos un 0. Y nos vamos al siguiente, que es 64. Y decimos, ¿65 es igual o mayor a 64? Sí. Al ser verdadero, colocamos un 1 y hacemos la resta, 65 menos 64, donde el residuo que nos va a dar 1. Este 1 va a ser el dígito con el que vamos a seguir operando. Y decimos, 1 es mayor o igual a 32, no. 1 es mayor o igual a 16, no. 1 es mayor o igual a 8, no. 1 es mayor o igual a 4, no. 1 es mayor o igual a 2, no. 1 es mayor o igual a 1, sí. Como podemos darnos cuenta, nuestro residuo va a ser 0. Esto es muy importante, ya que si en dado caso nuestro residuo no fuera 0, eso quiere decir que hemos estado operando mal anteriormente, por lo que se tiene que corregir. Luego, seguimos con la letra S. Y decimos, ¿83 es mayor o igual a 128? No. ¿83 es mayor o igual a 64? Sí. Entonces colocamos 1 y hacemos la resta. 83 menos 64 nos da 19. ¿19 es mayor o igual a 32? No. ¿19 es mayor o igual a 16? Sí. 19 menos 16, 3. El 3 es el residuo con el que vamos a seguir operando. ¿3 es mayor o igual a 8? No. ¿3 es mayor o igual a 4? No. ¿3 es mayor o igual a 2? Sí. 3 menos 2, 1. 1 es mayor o igual a 1? Sí. Entonces, ¿cómo se puede observar? Como podemos observar, nuestro residuo va a ser 1. De igual forma, seguimos con la letra C y decimos, ¿67 es mayor o igual a 128? No. ¿67 es mayor o igual a 64? Sí. Restamos 67 menos 64, donde el residuo va a ser 3. ¿3 es mayor o igual a 32? No.
¿3 es mayor o igual a 16? No. ¿3 es mayor o igual a 8? No. ¿3 es mayor o igual a 4? No. ¿3 es mayor o igual a 2? Sí. 3 menos 2, 1. 1 es mayor o igual a 1? Sí. Luego continuamos con la letra I y decimos, ¿73 es mayor o igual a 128? No. ¿73 es mayor o igual a 64? Sí. 73 menos 64, 9. ¿9 es mayor o igual a 32? No. ¿9 es mayor o igual a 16? No. ¿9 es mayor o igual a 8? Sí. 9 menos 8, 1. ¿1 es mayor o igual a 4? No. ¿1 es mayor o igual a 2? No. ¿1 es mayor o igual a 1? Sí. Y como podemos observar, como la letra I se repite 2 veces, simplemente copiamos el mismo número binario. Entonces, podemos decir que la letra A tiene, en la tabla del código ASCII tiene un valor único de 65 y utilizando la conversión tiene un valor de 01000001. La letra S tiene un valor dentro de la tabla ASCII de 83. Haciendo la conversión tiene un valor de 010011. La letra C tiene un valor de 67 dentro del código ASCII y haciendo la conversión a binario tiene un valor de 01000011. Mientras que la letra I tiene un valor de 73 dentro del código ASCII y haciendo la conversión tiene un valor de 01001001 en binario. Como se repite 2 veces, pues es la misma secuencia de unos y ceros. Entonces, como podemos observar, al realizarlo de esta forma, este proceso es bastante sencillo cuando trabajamos con valores pequeños, pero puede volverse complicado para caracteres con valores más altos. En estos casos, nos vamos a guiar utilizando la tabla de ASCII a binario, donde la conversión está de una vez realizada. Entonces, lo único que tendríamos que hacer, utilizando el mismo ejemplo, es simplemente buscar el valor o la letra A dentro de las dos tablas. En este caso, solo vamos a guiarnos con la tabla de caracteres imprimibles porque solo cuenta con letras. Entonces, buscamos el valor o la conversión de la letra A dentro de nuestra tabla y nos vamos a dar cuenta que tiene la conversión es de 01000001, que es el mismo valor donde lo trabajamos manualmente. Luego, buscando la letra S, podemos observar que tiene un valor de 0101011, que como bien lo mencionaba, es la misma conversión que trabajamos anteriormente de forma manual. Luego nos vamos con la letra C, donde vamos a darnos cuenta que tiene una conversión de 01000001, que es, como bien lo mencionaba, que es la misma conversión donde lo trabajamos manualmente. Y por último, la letra I tiene una conversión de 001001001, que pues de igual forma es el mismo valor donde lo trabajamos manualmente. Entonces, de esta forma nos podemos dar cuenta que existen dos formas bastante simples para realizar dicha conversión de ASCII a binario. Ahora, como por último punto, me gustaría destacar que al momento de nosotros escribir nuestra palabra, lo vamos a hacer utilizando un espacio para separar cada letra, ya que la separación que existe entre las palabras dentro de una oración, párrafo o texto, pues tiene su propia conversión dentro del código ASCII. Ahora me gustaría pasar al siguiente tema. En la era actual que vivimos sabemos que la tecnología informática es crucial para nuestro diario vivir. Un aspecto clave es el almacenamiento de datos, debido a que desde el dispositivo más pequeño hasta el sistema de almacenamiento más masivo como es la nube, necesitamos almacenar y gestionar nuestros datos. Y para ello también utilizamos las unidades de almacenamiento. A continuación, un poco de reseñas de su historia.
Se sabe que desde eras primitivas pues, la humanidad siempre ha buscado la manera de avanzar sus conocimientos. Entonces, desde las tablillas de arcilla en las eras prehistóricas, luego los rollos de papiro, los códices y finalmente la imprenta. Esta fue un poco la evolución que tuvo el almacenamiento de datos. Asimismo, en el siglo XIX, pues dieron inicio a las tarjetas perforadas, las cuales permitían extraer la información, pero pues debido a su manejo, pues era un poco complicado debido a que era un poco tedioso y al mismo tiempo pues no daba la facilidad de almacenar muchos datos, sino que era muy restringido su utilización. Y esto fue evolucionando en el siglo XX. Aquí ya se introdujeron los discos magnéticos, como son los discos duros, que luego fueron reemplazados por las unidades de estados sólidos, como las SSD. Esto debido a que pues tenía mayor velocidad y durabilidad. Actualmente, pues las unidades de almacenamiento más utilizadas datan desde los bytes hasta los terabytes. Otro dato clave de esto es que las unidades de almacenamiento apenas necesitan una corriente de electricidad, no necesitan constante, debido a que, por ejemplo, las memorias flash pues pueden almacenar información por medio de circuitos, pero no necesitan estar conectados a la corriente para almacenar estos datos. A continuación, unos puntos claves de su importancia. Podemos tomar decisiones informadas a partir de las unidades de almacenamiento, debido a que a la hora que nosotros queramos adquirir un dispositivo nuevo, pues evaluamos como cuáles son nuestras necesidades y evaluamos nuestras opciones y escogemos la que más se acople a nuestras necesidades. Esto también nos ayuda en la planificación y gestión de nuestros recursos. En optimización de rendimiento, pues al saber como cuánta cantidad de memoria RAM, por ejemplo, podemos saber como cuántos programas podemos ejecutar simultáneamente, esto sin tener ninguna dificultad en su rapidez ni en su ejecución. También pues, garantizamos nuestra seguridad de datos. Esto debido a que a la hora de saber cuánto almacenamiento contamos, al ver cualquier anomalía, aumento o disminución de nuestro almacenamiento de datos, pues es como sospechoso, entonces tendríamos que indagar más para ver qué es lo que está sucediendo. A continuación, las medidas básicas de almacenamiento, en las cuales pues encontramos los bits, los cuales son números binarios en otras palabras. Y esto pues es la medida de almacenamiento más pequeña. Y esto pues fue de la primera medida que se creó cuando inició todo esto de la tecnología. Luego tenemos los bytes, que está conformado por 8 bits. Y pues estos ya permiten almacenar y representar letras, números y símbolos de manera individual. Y también pues estos fueron iniciando a partir como de los años 50. Luego pues tenemos los kilobytes, los cuales equivalen a 1024 bytes. Esto pues ya nos ayuda más como a describir el tamaño de archivos y documentos de texto. Luego tenemos los megabytes, los cuales dieron inicio a partir como de la década de 1980 y pues estos ya almacenan como imágenes, música y documentos de mayor tamaño. Bueno, es una manera más fácil de representarlo y esto equivale a 1024 kilobytes. Luego tenemos los gigabytes, los cuales equivalen a 1024 megabytes. Esto pues se creó para describir, bueno, se ha vuelto como estándar para describir el espacio de almacenamiento de aplicaciones, videos y música. Esto también fue evolucionando con la llegada de los discos duros y unidades de almacenamiento, esto como en la década de 1990. Y pues actualmente es como una medida estándar para describir la capacidad de dispositivos de almacenamiento como discos duros y memorias flash. Asimismo, pues ya tenemos los más masivos como son los terabytes, los cuales equivalen a 1024 gigabytes. Y pues estos ya se usan como para discos duros de alta capacidad y unidades de estado sólido. Luego tenemos los petabytes, los cuales equivalen a 1024 terabytes. Y a estos pues ya se utilizan para la gestión de datos más masivos, como es el análisis de datos pero por lotes y el almacenamiento de la nube, pero ya en una escala global. Y también, pues, esta unidad de medida se utiliza más que todo como en áreas como la inteligencia artificial, el análisis de datos y la investigación científica. Cabe resaltar que, como podemos ver, a diferencia de un byte que equivale a 8 bits, las unidades de almacenamiento superan 1024 veces más a la unidad de medida de almacenamiento anterior. A veces hay cierta confusión debido a que diversas fuentes dicen que equivale a 1000 y otras que equivale a 1024, pero lo correcto es 1024 debido a que es una expresión binaria y si fuera 1000 sería decimal, por lo cual es erróneo.
Tipos de unidades de almacenamiento. Las unidades de almacenamiento están distribuidas en 4 tipos. La primera serían las unidades de almacenamiento magnético, los cuales utilizan los campos magnéticos para poder guardar y capturar datos en estos dispositivos. Los datos se representan mediante cambios en la polaridad magnética. Un ejemplo de ello podría ser los discos duros que utilizan los ordenadores, también los discos duros externos y las cintas magnéticas que antes eran utilizadas para poder realizar copias de seguridad a largo plazo. Y si continuamos, encontramos los unidades de almacenamiento óptico, los cuales utilizan rayos láser para poder grabar y leer datos. Un ejemplo de ellos pues, son los CDs, los DVD y los discos Blu-ray. Si continuamos, encontramos las unidades de almacenamiento flash, las cuales utilizan componentes NAND para poder almacenar datos en los chips. Un ejemplo de ellos, los más conocidos, pues, son los USB, las tarjetas SD y las unidades de almacenamiento en estado sólido. Por último tenemos el almacenamiento en la nube, de los cuales es una tecnología que nos permite poder almacenar, guardar e incluso acceder mediante servidores remotos que pueden estar ubicados en cualquier parte del mundo, siempre y cuando exista la conectividad a Internet. Un ejemplo de ellos, o los más conocidos, podrían ser Google Drive, Microsoft OneDrive, Dropbox, iCloud, entre muchos más. Y con eso ya podemos continuar a lo que es la relación del sistema binario y las unidades de almacenamiento. Lo cual nos dice que estos dos están estrechamente relacionados por la cantidad de bits por la cantidad de bits que se pueden almacenar. Que se pueden medir la cantidad de datos que se pueden almacenar. Y en la siguiente diapositiva tenemos un ejemplo de ello, lo cual son las equivalencias. Tenemos la medida, que es un bit, y su equivalencia puede ser un 1 o un 0. El ejemplo pues, es el sistema binario. También tenemos lo que es un byte, su equivalencia es de 8 bits, y en el ejemplo tenemos un carácter, lo cual puede ser una letra, un número o un símbolo. Tenemos un kilobyte, lo cual equivale a 1024 bytes, y el ejemplo puede ser un documento o un libro. Tenemos un megabyte, su equivalencia es de 1024 kilobytes, y el ejemplo es una foto o una canción. Tenemos un gigabyte, lo cual equivale a 1024 megabytes, y el ejemplo puede ser un video, una película o las capacidades del disco duro. Y tenemos por último un terabyte, lo cual equivale a 1024 gigabytes, y el ejemplo es un disco duro. En este momento les voy a presentar, para poder mostrar un ejemplo de una conversión. Y aquí tenemos nuestra tabla de conversión, la cual nos dice que si nosotros queremos convertir una medida menor a una medida mayor, lo que debemos de hacer es dividir. Y si queremos pasar de una unidad mayor a una unidad menor, lo que debemos de hacer es multiplicarlo. En este caso sería por 1024, o si es de bit a byte, es dividido entre 8, y si queremos pasar de byte a bit, tendríamos que multiplicarlo por 8. Tenemos nuestro primer ejemplo, al cual dice: tengo 50 archivos de 124 megabytes cada uno. Puedo grabarlos en un DVD de 4 gigabytes. Entonces lo que debemos de hacer primero es sacar la cantidad total de megabytes. Entonces multiplicamos los 50 archivos por los 124 megabytes, los cuales nos da un total de 6200 megabytes. Ahora procedemos a realizar la conversión, y como es una unidad mayor hacia una unidad mayor, lo que debemos de hacer es dividir. Entonces dividimos los 6200 dentro de 1024, lo cual nos da un total de 6.5 gigabytes, lo cual nuestra respuesta
sería, no se pueden almacenar los 50 archivos de 124 megabytes cada uno en un DVD de 4 gigabytes debido a que supera el límite de la capacidad del DVD. Y tenemos nuestro segundo ejemplo, el cual dice, tengo una colección de 500 videos y deseo conocer el espacio total que ocupan en megabytes. ¿Cuántos megabytes ocuparán en total los 500 videos si cada uno tiene un tamaño de 2 gigabytes? Así que tenemos que sacar la cantidad total, entonces multiplicamos los 500 videos por la cantidad de gigabytes, entonces 500 por 2 nos da un total de 1000 gigabytes. Y realizamos lo que es la conversión. Y como es de una unidad mayor hacia una unidad menor, lo que debemos de hacer es multiplicar. Entonces 1000 por 1024 nos da 1.024.000 megabytes. Los 500 videos ocuparán un total de 1.024.000 megabytes. Y esto pues han sido unos ejemplos de conversión. Y regresamos a la presentación oficial. Muy bien. Bueno, antes de terminar, vamos a brevemente realizar una pequeña actividad. Vamos a compartirles un link de un quizzes. Se los compartiré por medio del chat y agradecería si pudieran indicarme si son capaces de ingresar. Jóvenes, por favor, ingresamos al link. Por el momento tenemos 12 participantes. Estaré iniciando cuando lleguemos aproximadamente a los 30 participantes.
Bueno, tenemos 25 participantes, les estaré dando un minuto más para que puedan terminar de unirse. Y bueno, vamos a iniciar con los participantes que tenemos en este momento. ¿Ok? Les estaré compartiendo pantalla para que puedan ver la tabla de clasificaciones.
Parece ser que por el momento el equipo Grilled Chickens toma la delantera. Cuando terminen, por favor, poner un mensaje en el chat.
Parece ser que todavía no hemos terminado, pero no es la licenciada, si ya es momento de tomar la asistencia. ¿Cuántas personas faltan de completar el cuestionario? Sí puede ver ahí, Kenneth. Eh, creo que no lo puedo ver en esta pantalla, pero creo que todavía falta algunos cuantos compañeros. Va, está bien. Entonces, en lo que se termina, voy a pasar la asistencia. Un momentito. Maydi Aldana, Presente. Diego Ardón, Presente. Jeffrey Argueta, Presente. Stephanie Argueta, Presente. Saraí Batres, Presente. Carla Castellanos, Presente. Erika Castro, Presente. Roberto Chicó, Presente. Eduardo Dardón, Presente. Sergio de León,